este fenômeno, não é, de que os trabalhadores e trabalhadoras estão constantemente inventando e reinventando formas de organização, é um fenômeno que acompanha o capitalismo desde os seus primórdios, né? Quando a gente pensa na exploração capitalista, na exploração do capital sobre o trabalho, a gente tem que pensar, né, que sempre houve resistência, né? Essa exploração nunca foi uma coisa em que só o capital atuou, né? Quer dizer, o capital atua, o trabalho reage, cria formas de organização, muitas vezes essas formas de organização acabam ficando obsoletas, ou se dizer, desatualizando, né? Os trabalhadores reinventam, os trabalhadores e as trabalhadoras reinventam formas novas, não é? E essa é, na verdade, a história do capitalismo, né? Ou esta é, na verdade, a história da luta de classes, não é? O capitalismo sempre foi acompanhado pela luta de classes, né? O desenvolvimento do capitalismo ao longo de todo o seu processo foi um processo contínuo, todo o seu processo de desenvolvimento foi um processo contínuo de luta de classes em que os trabalhadores e as trabalhadoras questionaram e criaram formas de organização para resistir, não é, ao poder do capitalismo. Creo que hubo un proceso de transformación y de respuesta muy importante, por supuesto muy condicionado por estas condiciones, por este conjunto de fenómenos, pero muy importante también. Y quiero decir que algunas de las cosas que sucedieron tienen que ver con, primero por parte de la clase trabajadora, con la denuncia de muchas de estas cuestiones. Hubo una gran cantidad de foros, encuentros y formas de articulación construidas durante pandemia de manera muy, muy costosa. Hubo asambleas de mujeres, por ejemplo, en Argentina, discutiendo condiciones laborales, situaciones de tarea de cuidado. Hubo encuentros de estas organizaciones populares en barrios de emergencia que se juntaron para exigir protección, para exigir vacunación temprana, para exigir financiamiento por parte del Estado, ¿no? En la Argentina claramente hubo todo un conjunto de medidas desplegadas para tratar de mitigar la pandemia, pero hubo también un impacto fenomenal. Estas medidas contribuyeron a mitigar el impacto, pero de ningún modo lo frenaron. Entonces, creo que una de las cuestiones destacables fue este desarrollo de redes durante pandemia que implicaron la denuncia de muchas de estas cuestiones que estoy diciendo. Pero además la promoción de legislación sobre teletrabajo que se logró en primer lugar en algunos sectores y luego a nivel general en Argentina. La prohibición de los despidos también fue producto de un proceso de movilización, hubo un decreto de prohibición de despidos durante la pandemia, de efectos cuestionables. Las empresas siempre encuentran el modo de saltar esto, pero de todos modos hubo un proceso de organización tendiente a eso. Hubo un proceso de organización muy importante respecto de condiciones de trabajo, todo lo que tiene que ver con salud y organización del proceso productivo y de las condiciones de trabajo pasó a ser central en el caso argentino. Tenemos una gran cantidad de herramientas, incluso herramientas tradicionales, quizá no me referí tanto a esto, pero ver a los trabajadores y trabajadoras de plataformas, armar sindicatos, hacer huelgas virtuales, tomar la calle, reclamar su carácter de trabajadores y trabajadoras, es otra línea muy significativa. Y esto no es solo aquí, digo, a nivel internacional la economía de plataformas está generando un proceso de reacción por parte de trabajadores y trabajadoras que en alianza con distintas sindicales están disputando essa conceptualização das relações laborais como se las presenta. O momento da greve também nos obrigou a pensar movimento sindical remotamente, o que é um desafio muito grande, se a gente for pensar, né? A gente fez comando de greve durante 120 dias, sem reunião presencial. A gente fazia comando de greves de forma remota, né? A gente aprendemos a fazer reuniões regionalizadas de forma remota, visita às escolas de forma remota, e buscamos aprender a fazer outras coisas, né? Podcasts para falar com a comunidade, carreatas, né? Telefonaços, tuitaços. Então,
também nos obrigou, né, a pensar formas de fazer pressão social na nossa greve e de organizar trabalhadores e trabalhadoras por meio das tecnologias, o que também foi uma coisa difícil e necessária para a gente fazer. Mas também a gente enfrentou limites, né? Limites de pressão, né? Limites de forma de conseguir fazer uma pressão mais direta. Então, no final da greve, isso daí já era em junho, maio, junho, a gente começou a ter iniciativas que colocassem também algum nível de presença, né? Então, a gente fez passeatas com pouca gente, com faixa grande, mas a gente começou a pensar momentos de pressão também para que a gente pudesse ter um desfecho aí da nossa greve. Bom, terminada a greve, a gente conquista a vacinação, né? Isso foi bastante importante. A gente acelera o processo de distribuição dos tablets e dos notebooks, né, para professores e professoras só nesse momento. E foi a primeira vez que a gente recebeu máscaras, né, adequadas para a gente poder ir trabalhar. Al mismo tiempo, esto profetiza acerca de los límites reproductivos que podemos esperar para aquellos trabajadores que ponen la sangre en los escenarios futuro o post-pandémicos. En ese sentido, podríamos preguntarnos, ¿estamos frente a una nueva fase depredatoria de las energías productivas de nuestras sociedades? O dicho de otra manera, siguiendo con esta metáfora bélica, si a principio del nuevo milenio, ¿no? A principio, por el año 2000, 2010, al menos en Argentina, el auge del trabajo para estos jóvenes era ir a los call centers y de allí salían deprimidos, aburridos, etcétera. ¿Qué significa que hoy nosotros a estos jóvenes le damos una vuelta de rosca más y no es que los mandamos a los call centers, sino que los mandamos a la calle estando el virus? Lo mandamos ahora al frente de batalla, siendo ellos carne de cañón, para usar esta metáfora también bélica. A pocos meses de empezar la pandemia, estábamos conversando con un trabajador de Rappi y le preguntábamos sobre el sentido de su trabajo, sobre cómo él percibía que había aprendido el oficio de ser un trabajador de delivery, etc. Y el trabajador nos responde con esta frase: ser un buen rapitendero, es decir, un trabajador de Rappi, ser un buen trabajador de Rappi es entregarle el alma al cliente. Es fenomenal y estuvimos mucho tiempo intentando entender lo que este trabajador nos quería decir, ¿no? En otras entrevistas, cuando nosotros le preguntamos a los trabajadores qué es un buen, o una pregunta equivalente a qué es ser un buen trabajador de delivery, nos decían, bueno, entregar rápido, en tiempo y forma, conseguir buena reputación, etcétera, etcétera. Pero este trabajador nos dijo rápidamente, este trabajo tiene que ver con entregarle el alma al cliente. Podemos arrojar la hipótesis de que esto tiene que ver con los procesos de expansión de la mercantilización vinculado a la colonización del planeta interno, es decir, hacia la explotación de algo que nosotros llamaríamos el músculo emocional, ¿sí? La preeminencia del trabajo emocional aparece entonces como una especie de reservorio y como un nuevo origen del plusvalor que surge a partir de múltiples actividades de servicio y que son reinventadas cotidianamente en nuestros grandes centros urbanos. Podemos entender que la extorsión laboral que sienten estos trabajadores al tener que salir a trabajar aún cuando está el virus, no solo implica que si no salgo a trabajar no tengo el dinero para comprar mi comida, sino que ante todo es una extorsión emocional. Se me pide que entregue el alma en el trabajo y paradójicamente eso es lo que hacen los soldados en la trinchera, para seguir dialogando con esta metáfora bélica, ¿no? La pandemia en realidad había puesto como héroes a estos trabajadores que ellos mismos se sabían que no eran héroes porque para su propia mirada ya venían estando en primera línea, ya venían antes de la pandemia entregando su alma a los clientes antes de que se desatara incluso la guerra contra el COVID. El conflicto de los delivery en este sentido nos está comunicando, nos está diciendo algo respecto de una estructura productiva donde el músculo emocional tiene centralidad en las sucesivas cadenas de producción del valor que se reproducen. Otra vez, no hay nada nuevo en este mensaje de la pandemia, sino que en todo caso, una continuidad
con los procesos que se venían estructurando antes de la pandemia. Cabe preguntarnos, ¿dónde queda la lógica de la producción en nuestra sociedad del siglo XXI? ¿Cómo se rearticulan estas dimensiones básicas entre producción y consumo en nuestras sociedades, aún estructuradas en torno a la generación y realización de plusvalor? ¿Ocupa la dimensión corporoemocional de las prácticas, aún más allá de los espacios tradicionales de trabajo, un lugar privilegiado donde se resuelve esta rearticulación entre producción y consumo?